Bueno, sin duda el tema de esta jornada es nuevamente la implementación del Crawling Peg y está conectado con nosotros Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, para que nos traigas también el análisis, Miguel, sobre el gran tema de esta jornada. ¿Cómo estás? Bien, antes me voy a tomar un tema personal. Quiero mandarle un gran cariño y expresarle mi satisfacción de reencontrarme con Ale Gallo. Ah, pero muchas gracias, muchas gracias. No vamos a decir desde cuándo nos conocemos, Ale, pero te respeto tremendamente, así que dentro del periodismo económico femenino sos una gran referente, así que me alegra, un placer. Y muchas gracias, Miguel. Por favor. Yendo a lo de hoy, obviamente es el tema del día, y decía que me interesaba adelantar una primicia recién confirmada. No es una novedad, pero es una primicia porque acabo de hablar con el viceministro de Economía, ¿no es cierto?, con Gabriel Rubinstein, que ya había adelantado él a través de un tuit que luego fue ratificado por el propio ministro, ¿no es cierto?, en relación a qué iba a ocurrir en el día de hoy. Y digamos, puedo adelantar, ahora sí, confirmado directamente por él, que va a ser el Crawling Peg este famoso, va a ser del 3% durante noviembre, empezando con un 1% mañana y el 2% restante distribuido en el Crawling Peg diario el resto del mes. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque se desconocía que si una vez que la cotización se mueva, el Crawling Peg se iba a actualizar todos los días, tal como se había hecho antes del congelamiento, ¿no es cierto?, después de las PASO. Es decir, había mucha duda sobre esto, o si iba a ser una sola vez y luego iba a ver si iba a ser aleatorio o no. Y me parece importante entonces ratificar que vamos a tener 3% durante noviembre, con un 1% a partir de mañana y 2% distribuido diariamente durante el resto del mes. Obviamente, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que tenemos un dólar atrasado, el descongelamiento que algunos inclusive hasta dudaban que iba a ser a partir de hoy o de mañana, ¿no es cierto?, porque decían que el ministro quería mantener sin ningún tipo de movimiento ¿hasta cuándo? Y hasta que pasaran la elección, claro, ¿no es cierto?, el lunes. Esto era una sospecha que había. Yo nunca creí que no se fuera a cumplir la palabra. ¿Por qué? Y porque es un tema que, además de que se tiraron a la pileta los dos, digo el ministro y el viceministro, es un tema que tenían acordado con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? En todo caso, yo diría también, esto me parece importante. ¿Por qué? Porque hoy y mañana se rinden 2 exámenes. Uno lo rinde hoy Milei, ahí en el almuerzo del CICIP, que es importante su reaparición ante los empresarios, porque recordemos, Ale lo sabe muy bien, que se negó a ir a la UIA. Fue de los candidatos, ¿no es cierto?, invitados. Sí, Miguel, efectivamente, y también lo recordábamos hoy con Ariel Maciel, ¿no?, nuestro colega que también es editor de Economía de Perfil y acreditado en el Ministerio de Economía por la editorial, que también desairó a IDEA. O sea, al coloque de IDEA que no fue y armó un almuerzo paralelo. Sí. Uno paralelo, sí. Bueno, entonces, pero ¿quién va a estar mañana? Mañana va a estar Massa en el CICIP. En el almuerzo que hoy va a estar Milei, mañana es prácticamente el último hecho oficial, porque acordémonos que el viernes a partir de las 8 de la mañana estamos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ustedes imagínense lo que hubiera sido como mensaje político si se mantenía congelado hasta el lunes y no se cumplía con la palabra de descongelar a partir de hoy. Por eso es importante esto, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, por supuesto, es ¿qué pasa a partir del lunes? ¿Cuál es el horizonte en el mercado cambiario a partir del lunes? Y bueno, obviamente está atado al resultado electoral. Si está atado al resultado electoral, uno diría, si gana Massa, el interregno hasta el 10 de diciembre más o menos va a ser como viene llevando las cosas hasta ahora. Yo futbolísticamente lo suelo decir, seguimos en modo La Molina, es decir, siga. ¿Por qué? Bueno, porque no aparecen los dólares que deberían aparecer para hacer otra cosa. Entonces, a partir del 10 de diciembre vendría un desdoblamiento. ¿Hasta cuándo? Y bueno, algunos dicen que claramente esto se va a extender hasta que aparezcan los dólares de la cosecha, los dólares frescos. ¿Y esto para cuándo estaríamos hablando? Fines de marzo, comienzos de abril. Por lo tanto,
vamos a tener un primer trimestre muy, yo diría, duro, con recesión con alta inflación, en caso, ¿no es cierto?, de que se diese el triunfo del ministro. Ahora, si lo de Milei tuviese la probabilidad de ser él, el ministro, hay un gran signo de interrogación en qué va a pasar hasta el 10 de diciembre. ¿Por qué? Y después, si nos tenemos que aferrar a su palabra, el día 11 habría que hacer unificación del mercado cambiario. Esto es lo prometido. Algunos dicen que es casi imposible de efectuar, pero la gran preocupación, la gran incertidumbre es qué pasa entre el 21, primer día hábil después del feriado y después de la elección, hasta el 10 de diciembre. Y hay quien dice que podríamos tener algún tipo de tensión muy fuerte. ¿Por qué? Porque habría crecido la posibilidad de dolarización sin dólares. Y acá interviene otro hecho que seguramente ustedes los han estado tocando en las notas anteriores, que es el rol del Fondo Monetario. El Fondo Monetario ya ha dicho que sea quien sea no va a prestar dólares para ningún tipo de dolarización. Obviamente que está enojado con el ministro, sí, está enojado. Y bueno, ¿por qué? Y esencialmente por el plan Platita, que hizo de imposible cumplimiento, y prácticamente algunos ya dan por caído el acuerdo por el hecho de que no se cumplió lo comprometido en términos de reducción del déficit fiscal. Ahora, me parece que igualmente el hecho de que triunfase el actual interlocutor del Fondo Monetario va a hacer que haya que repensar, barajar y dar de nuevo, y seguramente los organismos financieros internacionales tienen mucha experiencia en este tipo de cambios gubernamentales y diríamos van a las efectividades conducentes. Las efectividades conducentes es decir, ¿qué hacemos con el endeudamiento hasta ahora? ¿De qué manera replanteamos el acuerdo, un nuevo acuerdo a partir del 10 de diciembre? Claro. Y ahí va sí a tener mucho peso la construcción de mayorías y la gobernabilidad que se logre establecer. Uh-huh. Creo que hay una gran sospecha de dificultad para esa gobernabilidad en caso de que triunfara Milei. Las dos preocupaciones del fondo es este tema de la dolarización y el tema de la dificultad para generar señales de gobernabilidad, mientras que justamente del otro lado hay una situación inversa. Yo creo que no el 10 de diciembre, el 21, Massa está convocando un acuerdo. Sin duda, llamarle acuerdo político, económico y social, lo que sea, esto que algunos están hablando de unidad nacional y que yo prefiero llamar acuerdo político, económico y social, que permita construir mayorías parlamentarias para las leyes que implican reformas estructurales que por supuesto van a necesitar mayorías especiales. Esto me parece que es un poco hacia dónde va apuntando. ¿Se entiende? Miguel, que hay varias cuestiones que están en stand-by, ¿no? Hasta la jornada del domingo, y es por supuesto lógico. Incluso esta noticia que, venimos contándola en toda la continuidad informativa, Ale, el corrimiento del dólar oficial a un 3% con estos niveles de inflación se convierte más en un gesto que en una política en sí misma, ¿no? Sí, porque no deja de estar ese 3%. Miguel, vos lo contabas muy bien a partir de tu conversación con el viceministro Gabriel Rubinstein, que es un 1% a partir de mañana, y el resto del 3% se completa hasta llegar a fin de mes, que son pocas las jornadas hábiles que faltan, digamos, para terminar noviembre, pero que no se va a salir de ese 3%. Ahora, el 3% sigue estando muy por debajo del ritmo de inflación mensual que venimos teniendo. Al punto tal de que algunos analistas económicos abrían la pregunta de si ese 3% iba a ser diario, ¿no? Porque pensar en compensar el tipo de cambio oficial solo con un 3% queda muy por debajo de la ecuación que marca la realidad, ¿no?, de las otras variables. Total acuerdo con ustedes. Hay muchos sectores, muchos amigos que están en estos temas que ponen en duda que realmente se pueda cumplir esto sin que tenga que haber otro salto devaluatorio. De hecho, hay algunos que hablaban de que al 10 de diciembre íbamos a llegar con el dólar oficial en lo que se denomina el dólar Maracaná o el dólar flu, es decir, 411. 411, para muchos que están en el fútbol saben de qué estamos hablando. Pero yo creo, me aferro a que el shock de
de impacto político que va a tener en caso de triunfar el ministro y ser electo presidente, me parece que le va a permitir más esto que habíamos denominado recién la Molina, el siga-siga. Es decir, tratar de mantener pisadas las importaciones, bajar la demanda de dólares, intervenciones como esta que acaba de encontrarse en el día de hoy con diríamos, coletazos y nuevas cuevas vinculadas, ¿no es cierto?, al croata. Es decir, vamos a ver operativos que para algunos es fulbito para la tribuna, pero lo concreto es que se realizan pocas operaciones. Desalienta las operaciones, sí, desalienta las operaciones. Sí, sí. Es como tener un personal de seguridad en la puerta de un edificio, ¿no? Se supone que desalienta, eventualmente, algunos lo consideran así, desalienta el ingreso o la elección de ese edificio en lugar de otro a la hora de pensar en robar o en hacer una entradera. Totalmente de acuerdo, Oli. Vos fíjate que todos sabemos que desde la pandemia, sin embargo, las cuevas importantes no están en el centro, ¿no es cierto?, ni en la zona céntrica, más bien se han dirigido hacia el norte, no digamos hacia qué zona, pero hay un run-runes de por qué zonas se venderían más dólares. Y me parece que cuando hablamos de esto, estamos diciendo, lo que se va a buscar es que como se ha llevado la economía entre las PASO y la primera vuelta, así se intentaría llegar al 10 de diciembre. Esta es mi sensación. Miguel, te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias, buen día. Por favor. Cariños Ale, cariños Rocío.